Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El poeta peruano Leo Celada presenta aquí en París el documental titulado Leo Celada Transpoética, que el realizador Mario Leclerc ha dedicado a su trayectoria vital y a su poesía con una estética urbana en el que hasta los grafitis hablan a ritmo de rap y de la atormentada poesía de Leo Celada. Un poeta no es solo el que escribe poemas, todo es poesía, es verdad. Pero solo un gilipollas lleva con orgullo el nombre de poeta sin tener para pagarse el boleto del metro. La poesía es mi puta forma de ver el mundo. Bueno, eso me dijeron lo del último poeta maldito cuando fundé un grupo llamado Neón, cuando tenía 20 años, y ahí yo tenía una influencia de los poetas malditos, la generación Big y los poetas vanguardistas latinoamericanos. Me influenció mucho ese concepto de que la poesía también es la vida de un poeta y que había que vivirla intensamente. Entonces tuve una época muy bohemia, de mucha experimentación estética, en la cual pues esa forma de ver la literatura es la que me marcó buena parte de mi vida. Pasado el tiempo, bueno, los medios de comunicación me siguieron llamando de esa manera, pero creo que... Y precisamente para hablarnos de este documental y de su trayectoria literaria, Leo Celada ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Leo. Muy buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Lima en 1970, donde vas a estudiar filosofía en la Universidad Pública de San Marcos. Pero cuéntanos, ¿es cierto que ya de muy niño contabas historias de horror y fantásticas a tus amiguitos del barrio, ahí en el Callao, si no me equivoco? Sí, yo viví un poco como en una favela, digamos, de niño. Y la manera que teníamos un poco para entretenernos era, bueno, contarnos historias, y yo me especializaba en contar historias fantásticas, ¿no? Que era una forma de hacerme conocido en el barrio, y de ahí me parte un poco la afición y a su vez por mi interés por la literatura fantástica, ¿no?, de niño. ¿De dónde sacabas esas historias? ¿Te las había contado alguien o te las inventabas realmente? Puede ser de la influencia que tengo de mi familia, que estaba muy interesada en estos temas sobrenaturales, la literatura de los mitos populares andinos, y todo ello en conjunto hacía que fuera algo que me llamaba la atención a mí, ¿no? Vas a conocer a tu padre en la adolescencia, ¿no? ¿Creciste con tus abuelos, creo? Sí, yo me crié con mi abuela, que es de una familia criolla, española, y cuando conocí a mi padre, para mí fue un choque muy profundo, ¿no? Porque a través de él conocí la otra parte de mi identidad, ¿no?, que es mi identidad andina, mi identidad de mi raíz quechua inca. Y a su vez fue mi padre el que me puso mi nombre real, que es Braulio Rubén Túpac Amaru Grajeda Fuentes, ¿no? El nombre de Túpac Amaru, un nombre de un inca, a su vez el nombre de la última persona del primer precursor en 1780 ¿cómo se llama?, de la colonia española, y a su vez el nombre de dos guerrillas latinoamericanas, y a su vez el nombre del más grande rapero de todos los tiempos, que es Tupac Shakur. Tupac Amaru tiene una traducción muy, muy bonita, ¿no? Sí, mi papá me dijo que significaba sabiduría resplandeciente. Fantástico, ¿no? Empezar una vida con una sabiduría resplandeciente. A los 18 años vas a entrar en la Universidad de San Marcos, donde estudiaron Vallejo, Mario Vargas Llosa. Fue ahí donde decides tu destino literario. Sí, yo ya escribía desde muy niño y adolescente, pero es en la Universidad de San Marcos donde yo ya decido, ¿no?, dedicarme toda la vida a ser un escritor, ¿no?, y dedicarme a eso como un oficio, ¿no? Yo tuve la suerte de tener grandes maestros, ¿no?, que no solamente eran mis profesores de literatura, sino eran poetas y escritores reconocidos de mi país, y entonces ellos no solamente me enseñaban la teoría literaria, sino sus experiencias como poeta y escritor, ¿no? Entonces he sido muy afortunado de tener una enseñanza peculiar y de la cual yo trato también de transmitirlo a los alumnos que ahora tengo en mis talleres de creación literaria. ¿Qué fue lo que te hizo decidirte por la literatura? ¿Hubo algún autor, Ajambó, por ejemplo, o algún poeta joven que te marcó especialmente? A mí me marcó mucho César Vallejo, la verdad, ¿no? Porque siempre veía la imagen de un hombre así atormentado, solitario, que con su mirada parecía que te atravesara el alma, ¿no? Y luego cuando comencé a leer digamos, sus primeros libros en la adolescencia, me llamó poderosamente la atención porque vi reflejado mi dolor en sus versos, ¿no? Posteriormente también me influenció mucho Baudelaire y los poetas beatnik, ¿no? ¿Cómo era el ambiente literario ahí en la San Marcos, en esos años de estudiante? ¿Había un interés por la poesía? Sí, había una vocación muy profunda por la literatura, ¿no?
Era gente que quizás no tenía los medios económicos para sobrevivir, sin embargo le hacía ilusión dedicarse a la literatura. Y esa entrega total por la literatura, esa visión romántica de dedicarse a ello, que no le va a tener réditos económicos, pero lo satisface a nivel espiritual, fue lo que a mí me maravilló y me hizo sentirme parte de esa tradición de ruptura, ¿no? Esa tradición romántica, ¿no? Uno de los primeros talleres literarios que impartes se llama Carpe Diem. ¿Sigue siendo tu divisa poética Carpe Diem, vivir el día al día? Sí, porque yo nunca sé en realidad qué es lo que va a pasar con mi vida, ¿no? Yo siempre me trato, un día puede ser toda una vida y uno sabe cómo empieza el día, pero sí sabe cómo, bueno, y a su vez yo lo que siempre pienso es que no importa cómo empieza el día, sino cómo lo acabas. Esa es mi filosofía de vida, con lo cual a veces la gente y los poetas y las personas ya sabemos que el mundo tiene muchos problemas, que el mundo puede ser muy conflictivo y que hay una visión pesimista sobre él, ¿no? Pero me gusta ver el resplandor detrás de la niebla, ¿no? La belleza en las cosas cotidianas que me da la poesía. Hablando de resplandor, a los 20 años fundas el grupo Neón. Quizás era una manera para hacerte visible, quizás con la luz de un neón. Sí, fundé un grupo literario para de alguna u otra manera renovar la poesía peruana, renovarla de la visión criolla y tratar de darle una visión un poco más contemporánea, urbana, con los hijos de los migrantes andinos que representaban los nuevos limeños. Y también un poco recuperar el underground, que en Perú se llama la movida subterránea. Yo de joven me gustaba mucho el punk y el rock and roll, también el sicuri. No creo que una cosa no quiere decir que no te guste otra, porque nosotros, sobre todo la gente en Perú y en Latinoamérica, somos herederos de muchas culturas y somos muy orgullosos de tenerlas todas ellas. Y la verdad es que pues yo me sentí maravillado con este grupo, ¿no? Posteriormente el grupo pues murieron muchos de sus integrantes, todo grupo al final tiene una fecha de caducidad y luego retorné a mi labor en solitario, ¿no? Hasta hace poco hasta hace unos 10 años que fundé en Madrid una tertulia literaria llamada Tertulia Literaria Exhales con poetas y escritores de los 5 continentes, ¿no? De eso hablaremos. Acabados tus estudios, tenías 23 años, te lías la manta a la cabeza y decides caminar hasta Los Ángeles, desde Lima. Sí. Era una idea un poco ingenua, ¿no? Quizás. O ingenuo, quizás estaba muy loco, ¿no? Quizás fue la influencia de Gauguin o la influencia de los hippies, ¿no? Que en ese momento tú podías viajar por el mundo, no ser ciudadano del mundo, como decían, ¿no? Yo me acuerdo que hasta los mismos hippies de mi país me decían que no era un momento, a principios de los años 90, hacer ese viaje, ¿no? Pero yo quise hacerlo, tenía 23 años, yo sabía que si no lo hacía esa edad no iba a hacer nunca, y me fui sin un euro en el bolsillo, sin una tarjeta Visa, solo con una mochila y sin conocer a nadie. Y es un viaje que hice, pues que dormía a veces en la montaña, hacía autostop, dormía en la selva, no sabía dónde iba a acabar, pero a su vez me hizo recuperar la fe en la gente, porque conocí sobre todo en el campo gente que tenía una gran capacidad de solidaridad y de fraternidad. Y eso me hizo un poco recuperar la esperanza con el mundo, ¿no? Hay gente buena en el mundo, a pesar que uno crea que no existen, ¿no? Leo, ¿cuál fue el mejor momento de ese viaje, ese momento inolvidable, en 5 años? Sí, mira, esa distancia que yo hice es como para que entiendan los ciudadanos europeos, es como irse en autostop desde París hasta China. Imagínense, duró 5 años de ese viaje. Yo escribí una novela que se llama El último nómada, que habla sobre ello. Pero el momento que me quiero quedar es cuando en una comunidad indígena, en la selva del Putumayo, yo tenía mucha hambre y al final acabé en una comunidad indígena Cabécar y una señora anciana me dijo, yo ser India Cabécar, tú puedes estar y dormir esta noche en mi choza y nosotros recibimos bien a los forasteros. Y ese día que me quedé, escuché los cantos religiosos antiguos que ellos tenían y me dio a la vez tristeza porque esos cantos iban a desaparecer, pero a su vez una gran eh, gratitud, ¿no? Porque podías escuchar unos cantos milenarios que me hicieron sentir la belleza y tocarlas con mis manos, ¿no? Fantástico. ¿Y cuál fue el peor de los momentos? Ese momento en que te dices, hasta aquí he llegado, ya no avanzo más. Eh,
Fue el momento que por determinadas circunstancias de la vida en Panamá, en Nicaragua, me tocó atravesar un campo lleno de minas y que supuestamente eran las 10 zonas más minadas del mundo, y tuve que hacer ese camino y felizmente tuve suerte y estoy aquí, ¿no? Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Sí. Esta semana teníamos en el programa a Eduardo Guillot, un realizador peruano, que acaba de estrenar un largometraje sobre la vida del poeta peruano Javier Heró, quien moría a la edad de 21 años cuando estaba en la guerrilla en la selva amazónica. Es precisamente justo la edad que tenías cuando tú partes hacia Los Ángeles, ¿no? Sí, es que yo creo que en esa época yo tenía esa visión romántica de morir joven, ¿no? Pero ahora ya tengo mi edad y me he dado cuenta que ya esa idea ya fue, ya pasó. Además es demasiado tarde, ¿ya Ya es no? demasiado tarde ya, ¿no? Ya ahora ya tengo que envejecer como todos, ¿no? Pero digamos, tenía esa visión romántica y la verdad es que el Javier es un poeta que admiro mucho por la transparencia de sus versos y la belleza de sus imágenes, ¿no? Y en la selva amazónica, precisamente, tú tuviste un problema con un barco, ¿no? Que te quedaste casi colgado en una orilla, ¿no? Justamente ayer estaba viendo la película Aguirre, el azote de Dios, de Herzog, con el famoso actor Klaus Kinski. Y efectivamente, ¿no? Yo, la parte más fuerte fue en el Putumayo, porque yo ingenuamente pensé que al frente, como habían poblados en la frontera ecuatoriana y colombiana, pensé que en la frontera peruana iba a haber. Al final me di cuenta que me dejó ahí el bote colombiano y no había nadie. Yo pensé que prácticamente iba a morir ahí, ¿no? Posteriormente, eh, acabé varado en una comunidad peruana 2 meses. Esto es algo que no cuento en el documental. Y luego, después de 2 meses, solamente venía un bote 2 veces al año. Una a recoger los profesores en marzo y otro de devolverlos en diciembre. Y tocó la suerte que llegó marzo y yo me fui con los profesores y llegué justo al poblado de Fitzcarraldo, en el cual se basa la película Fitzcarraldo de Herzog, ¿no? De este famoso cauchero que a fines del siglo XIX creó una ciudad europea en medio de la selva y tenía el sueño de que el cantante Caruso venga a cantar ahí. Y llegué a ese poblado y la gente me decía, ya que estás aquí, mira este lugar, porque acá nunca vienen turistas. Porque acá ningún turista viene porque es una zona demasiado peligrosa por el narcotráfico, la guerrilla, la delincuencia, o es una zona directamente donde el Estado no existe, ¿no? ¿Viste vestigios de la ópera que quería construirse allí en...? Sí, vi vestigio de las costumbres. Es que es muy alucinante porque en medio de la selva, en medio de, digamos, de una selva inhóspita, ver una ciudad europea de fines del siglo XIX. O sea, es como un espejismo o una imagen surrealista, ¿no? Increíble. Y vas a acabar varado en Madrid, precisamente, la ciudad de la tertulia, del café, donde creas tu propia tertulia, ¿no? Es una ciudad acogedora, una ciudad donde se discute de literatura en los cafés. Sí, lo que pasa es que cuando yo llegué no lo era así, pero hemos creado, sobre todo la gente migrante, un espacio en la cual hemos tratado de inculcar el hecho de poder debatir, discutir sobre temas literarios, pero en buen rollo, digamos, no en plan destructivo, sino en un plan de compartir nuestros puntos de vista, mejorar como persona, etcétera. Tenemos ya, justamente este año cumplimos 10 años con la tertulia literaria Exal y con algunos integrantes de ellos he venido acá para estos recitales en París. Y Madrid es una ciudad que la verdad es que me fascina, ¿no? Tanto como París, que es una ciudad que siempre, cada vez que puedo, trato de darme una escapada y venir por aquí, ¿no? Tertulias que han debido, imagino, suspenderse durante más de un año a causa de la pandemia, tanto en Madrid como aquí en París. Imagino que ha sido un año difícil para ti también, ¿no? Sí, bueno, la tertulia no se interrumpió, eso fue un punto que me gustó, y sobre todo la tertulia en esta última época se hizo con gente española, pero de origen afrodescendiente, origen árabe, origen latino, origen eslavo, y para mí fue un año terrible el año pasado porque se murió mi madre, se murió mi hermana por el coronavirus, no pude ir a visitarlos, también mi padre se murió hace años y tampoco pudo visitarlo. Es un dolor que llevo muy dentro de mí. También se murieron amigos míos acá en Madrid. Y fue un año muy duro, ¿no? Pero yo siempre soy una persona que siempre mira para adelante, ¿no? Yo considero de que el dolor te puede convertir en una mala persona, pero también te puede convertir en una mejor persona, ¿no? O tratar de ver lo maravilloso que es la vida, ¿no? Y esa es con lo que yo me quedo, ¿no? Ver ese lado
de luz en la vida, ¿no? El documental Leo Celada Transpoética lo estrenas este año en las redes sociales. Es más que un biopic, que una biografía, ¿no? Es casi un manifiesto poético. Sí, porque lo que yo quería hacer es que justamente en un momento con este tema del coronavirus, que ha habido prácticamente el mundo cultural no ha podido trabajar durante 1 año y medio, ¿no? Incluso el mundo literario también, ¿no? Quería dar como un mensaje, ¿no? De que a pesar de la adversidad, creer en el arte, en la belleza, que transformar el dolor en belleza es el oficio no solo del poeta, sino de todo artista. Y quería lanzar esa mirada un poco, digamos, de salir adelante, ¿no? Y eso es lo que transmito en el documental. Y lo quise hacer también con ritmos como el track, la música electrónica, música étnica andina, con grafitis, una poesía contemporánea, que es lo que yo hago, que sin dejar de tener un diálogo con los clásicos, está al tanto de los temas de la actualidad, ¿no? Vuelves a París, donde vas a participar como poeta invitado en varias lecturas, coincidiendo con la reapertura de bares y cafés, ¿no? Porque París, con los bares cerrados, no es París, ¿no? Sí, eso me estaban diciendo y me sorprendía que justamente estaban cerrados todos estos lugares, ¿no? El día de hoy justo invito acá a tus oyentes, voy a estar a las 7 en el local de Cultura Rapidé. Es un local donde se hacen sobre todo poesía independiente, poesía experimental, es totalmente gratuito, yo voy a estar como poeta invitado. Y el día domingo voy a estar también en un encuentro internacional de un poeta francés que va a ser en su barco. Va a ser un recital ahí de un encuentro literario donde voy a participar. Y el día lunes se va a presentar el documental, justo el que estamos hablando. Y luego voy a hacer una lectura poética junto con los chicos de Tertulia en el local Da Dissidence, acá en París. O sea que yo estoy más que feliz porque tengo 3 actividades y estoy contento de regresar a París, de traerle mi poesía, mi forma de ver la literatura y un poco de volver la magia, ¿no? La fiesta, la literatura a las calles, a los cafés y al habitante parisino que ama tanto la literatura y la poesía, ¿no? En fin, pues ya lo saben, si tienen la suerte de estar aquí en París, no se pierdan los recitales de Leo Celada en la capital francesa. Muchísimas gracias, Leo, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Lima seguro que también, gracias a una cadena de televisión internacional que se llama UCL, un canal latinoamericano que emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Un poeta no es solo el que escribe poemas, todo es poesía, es verdad. Pero solo un gilipollas lleva con orgullo el nombre de poeta sin tener para pagarse el boleto del metro. La poesía es mi puta forma de ver el mundo. Bueno, eso me dijeron lo del último poeta maldito, cuando fundé un grupo llamado Neón, cuando tenía 20 años, y ahí yo tenía una influencia de los poetas malditos, la generación Big y los poetas